Segundo miércoles del tiempo ordinario, 23 de enero de 2019. Homilías hacia una fe madura. Soy el Padre Montijo y te comparto mis reflexiones para las homilías del tiempo ordinario. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y el título rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre, y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios, y como él, permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible, y no por la ley que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: «Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec». Palabra de Dios. En todas las religiones existe algún tipo de sacerdocio o de sacerdotes, y generalmente eso se entiende como aquellos intermediarios para conectar a Dios con los hombres, aquellos que crean espacios y tiempos sagrados, aquellos administradores o suministradores de la bendición. Y en la Biblia encontramos diferentes tipos de sacerdocio. Primero, el bendecir era una función patriarcal. Los padres y las madres eran los encargados de bendecir a sus hijos o a todo lo que deseaban conectar con Dios. Después aparecieron los especialistas, los levitas, que eran los que estaban unidos al templo por derecho de nacimiento, ya que pertenecían a una tribu, la tribu de Leví. Después del exilio en Babilonia, con la restauración del templo en la época de Esdras y Nehemías, por influencia de los persas, se hace la teocratización de Judea y nace la figura del sumo sacerdote como jefe político, oficiante sacral y maestro. Son las 3 funciones de la teocracia según Flavio Josefo. Después, con la llegada de los romanos, se separa lo que son las funciones del gobierno o la política respecto a lo que es el culto o la religión, pero el sumo sacerdote de Israel seguía siendo muy principal para los judíos. Cuando se escribe la carta a los hebreos, aún permanecían esas estructuras y esas instituciones. ¿Cómo poder decirle a los hebreos, a los judeocristianos, que ya había pasado la antigua alianza, que aquellas estructuras y instituciones ya eran caducas porque no reflejaban lo que Dios quería para salvarnos? ¿Cómo mostrárselos? Pues utilizando los mismos símbolos y el mismo lenguaje. Por eso se habla de Jesucristo como sumo sacerdote y sacerdote eterno. Aunque eso implica una ruptura o una discontinuidad respecto al Antiguo Testamento, porque Jesús no fue sacerdote según el Antiguo Testamento, sino que fue laico. Por nacimiento Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá. Y aun cuando Cristo respetaba las instituciones de la ley y del templo, la novedad que Cristo instituye es que se acercó a aquellos que el sistema de lo sagrado, aquello que el sistema de la ley y del templo excluía como malditos. Jesús se acercó a los leprosos, a los enfermos, a los pecadores, a los impuros, incluso a los que no eran judíos, para decirles que Dios los ama y que Dios los bendice. La carta a los Hebreos dice que Jesucristo es sumo sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Y ese personaje enigmático, Melquisedec, es el primer sacerdote del que se habla en la Biblia. Es un sacerdote que bendice a Abraham, un sacerdote que incluso no pertenecía al pueblo elegido y que fue un canal para transmitir la bendición de Dios. La novedad que Cristo nos introduce y el culto nuevo que celebramos cada vez que nos reunimos en la Santa Misa es el de la pura gracia y la pura bendición. Dios se ofrece para bendecir a toda la humanidad. Y el sacerdocio nuevo, a imagen de Cristo, lo entendemos como la responsabilidad que tenemos todos los bautizados de decirle al mundo que Dios los ama, de servir al mundo para conocer ese amor de Dios y de celebrar sobre todo nuestra fe y nuestra unión con Dios vivo. Todavía existimos sacerdotes, según el sacerdocio de Cristo, que no ejercemos una teocracia, y lo siento por aquellos padrecitos que se crean soberanos teócratas de su pueblo, porque el sacerdocio, según Cristo, es un sacerdocio de servicio, para que el mundo conozca cuánto Dios los ama.
ora por tus sacerdotes y que tú también seas consciente del sacerdocio bautismal que tienes y que puedes ejercer cada vez que oras, cada vez que das testimonio de tu fe, cada vez que te esfuerzas por vivir santamente. Que así sea.